Tertulia Cripto. Y saludamos ya a nuestros dos invitados, Albert Salvani, socio fundador de Fonden Fast, y Álvaro Basagoiti, cofundador de Trading Pro. Muy buenas tardes. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ya tenemos Muy ahí bien. conectados a ambos. Joder, me acabo de dar cuenta de la hora que es. Me he puesto a cascar yo aquí hablando del Chang Pensado, de no sé qué. Me pongo a hablar y os dejo sin tiempo a vosotros. Me van a pegar los oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Bienvenidos como siempre. Lo primero, antes de entrar en Binance y demás, Sell in May and Go Away, cambio de paradigma sobre la política de tipos en Estados Unidos. Mayo es un mes en el que hay bajadas, puede ser también por el halving y porque hayamos visto cómo se rompen anteriores máximos antes del halving y no después. No sé, ¿a qué achacáis estas correcciones o correcciones normales del mercado antes de, oye, pues que están consolidando posiciones, por ejemplo? ¿A qué achacáis estas correcciones que estamos viendo últimamente en Bitcoin y demás? Aunque no está, o sea, $59.059 ahora mismo. Empezamos con Álvaro, por ejemplo. Vale, muy buenas, Pedro, muy buenas, Albert. Buen puente a todos los oyentes y que podéis disfrutar de vacaciones, claro que sí. Y, a ver, yo ya lo dije hace unas semanas, yo creo que son correcciones normales, de hecho incluso no me extrañaría que viniese un poquito más abajo, ¿eh? Yo creo que zona de 56, 53, donde todavía tenemos algo de liquidez, podría venir a testear. Aún así, correcciones normales, lo estamos comentando, el precio había subido muy fuerte. Y esto es como cuando tú vas muy rápido en coche, tienes que parar a repostar, ¿no? No se puede llegar tan rápido a los sitios y el mercado se compone de impulsos y retrocesos. Por lo tanto, yo creo que la tendencia sigue sana y espero en la última parte del año, quizás los principios de 2025, todavía ver fuertes o importantes subidas. Acerca del patrón estacional, lo de Sell in May and Go Away, esto, a ver, no hay que tomárselo, quiero decir, los patrones estacionales son lo que son, ¿no? Pues sí, hay que mirarlos, una estadística más, pero tampoco es que sean la panacea, ni mucho menos, ¿no? Yo realmente no sé si tendremos un mes de mayo bueno o malo, pero yo creo que la formación que nos viene haciendo es una reacumulación, es decir, es una consolidación para continuar subiendo. Por lo tanto, de hecho, yo hace poquito he vuelto a comprar. O sea, yo no he recogido beneficios, no he vendido arriba, por mucho que dijera que yo esperaba que el mercado corrigiera, no he recogido beneficios. Lo que hago es seguir comprando cuando veo que el mercado corrige. Y hemos comprado en Trading Pro, hecho hace muy poquito, otro tanto más. O sea que sí, mi idea todavía sigue siendo reacumulación para continuar con las subidas. Salvani, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues un poco como dice Álvaro, es decir, y creo que ya lo hemos dicho otras veces en otros programas, ¿no? El mercado va por impulsos, marcamos un máximo histórico, por lo tanto es lógico que haya una cierta corrección, una cierta acumulación, y como he dicho otras veces, lo importante no es cuando marca el máximo histórico, sino ver ahora dónde se para en la caída, ¿no? Cómo marca la tendencia. Y en ese aspecto, a día de hoy, aún no ha marcado niveles con los que podamos considerar que el impulso alcista que hemos vivido pues ha acabado y empezamos una dinámica bajista, al menos bajo mi punto de vista. Yo me preocuparía en el momento en que veamos que pierde pues 53.000, 52.000. En ese momento quizás sí que deberíamos un poco reconsiderar el planteamiento, pero a día de hoy estamos viendo una corrección. No olvidemos que hemos pasado de un nivel por debajo de 40.000 a 73.000, que esto se nos olvida muy rápido siempre cuando sube, y por lo tanto que ahora de 73.000 estemos en 56 o 59, pues bueno, entra dentro más o menos un poco de la lógica. Respecto a lo de el por qué hay esta bajada, pues mira, yo creo que al final lo que no debemos intentar siempre es buscar el origen de los movimientos de mercado, en el sentido de que seguramente no hay un origen único. Es decir, pues puede haber diferentes causas. ¿Por qué? Porque hay diferentes inversores con diferente perfil y cada uno pues considera la evolución del mercado en función de los parámetros. Entonces, pues habrá gente que pues habrá vendido porque cree que después del máximo vendrá una corrección severa. Otros te dirán que es por Champagne's DAO, otros que te dirán por otra cosa, ¿no? Pero al final sí que es verdad que estamos en una dinámica ahora de mercado en donde el mercado parece que ha tomado una pausa y por ahora lo dejaría aquí. Pero ahora sí, hay que seguir monitorizando el mercado, viendo los niveles
y eso no quiere decir que dentro de 3 días pues tengamos una tendencia bajista más severa, ¿no? Es ley de mercado esto, sube y baja. Pero estás diciendo, Albert, que no hay que preocuparse por las causas o que hay que darles menos importancia. No, las causas son las que son, pero creo que al final no hay una causa que objetivamente te impulse a pensar que va a haber ahora una tendencia bajista, al menos bajo mi punto de vista, que a Changpeng Zhao lo condenen a 4 meses de prisión cuando ya no es ni CEO de Binance, pues y la explicación o la respuesta está en la meses de nada, como has dicho antes, ¿no? O sea, no creo que tenga excesivo impacto en el mercado. La política de tipos, hombre, pues quizás la política de tipos sí que puede tener un poco más de impacto en el mercado, ¿no? Entonces hay varias causas que pueden pesar y todo eso hace un cóctel que podemos ver ciertos retrocesos. Pero insisto, mientras no perdamos las líneas de tendencia, mientras no perdamos las directrices del movimiento alcista, esto no pasa a ser una corrección técnica. No, sí, claro, yo al final lo que he resumido es un poco todas las posibles razones, que claro, evidentemente o sea, no va a ser solo una para el conjunto de todos los inversores de todo el mundo, eso evidentemente. Yendo a lo de CZ, ex CEO ya de Binance, aceptó dimitir. Binance aceptó un multón, que de eso pues ya hablaremos más adelante, porque lo que acaba de salir es la sentencia contra Changpeng Zhao, el que fuera CEO de Binance, ha sido muchísimos años, ha aceptado delito de blanqueo de facilitar, bueno, que se pueda blanquear dinero dentro de Binance. También ha sido interesante esa frase, ¿no?, que ha soltado, que ha dicho la fiscalía que él se lo decía a sus propios trabajadores, más vale pedir perdón que permiso. Pero bueno, ¿qué os parece la sentencia? Sobre todo, se esperaba en general, yo lo que leía antes de la sentencia es que la gente esperaba un poquito más que 4 meses, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Álvaro, por ejemplo. Bueno, pues, hombre, la gente también he visto yo que se comparaba, como tú decías antes, con Sam Bankman, ¿no? Y no tiene nada que ver, son delitos diferentes. Uno es muy grave, el del ex CEO de FTX, y bueno, pues Claro. blanqueo de dinero, y además se declaró el culpable, ¿no? Que, como tú has dicho, eso al final sí que influye también la sentencia. Bueno, que sea mucho o poco 4 meses, bueno, creo que para una fianza, o sea, una multa también, no sé cuánto fue, si 50.000, bueno, no. 50 millones. También 50 millones, etcétera. Entonces, bueno, ¿son poco 4 meses? Pues seguramente sí. A nosotros, por hacer cualquier cosilla seguramente mucho menor, pues nos pueda caer más delito, ¿no? A cualquier persona normal, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto al mercado en general, a los inversores, yo no sé si les importa mucho, ¿no? Que le caiga más o menos. O sea, yo estoy con Albert, no creo que esto impacte nada hoy en día en el precio de Bitcoin y las criptomonedas. Y a mí personalmente, pues, que le caiga más o menos, pues me da exactamente igual. Ya no es ni CEO de Binance, no es una persona tampoco muy influyente en el sector. O sea que bueno, pues ahí está, 4 meses, son pocos seguramente. Pero bueno, el delito era otro que Sam Bankman, o sea que tampoco conviene comparar, ¿no? Delitos, uno es muy grave, lo que hizo Sam Bankman es muy grave, lo que ha hecho pues CZ, bueno, pues, como otras muchas personas, ¿no? Con muchos cantantes y futbolistas, ¿no? Salvani. Sí, políticos también. Bueno, políticos. Claro, no, yo creo que hay que ir en esa línea. Primero hay que tener en cuenta también, yo creo, una cosa muy importante. Y ahora entendedme la frase que voy a decir. Hay que desmitificar un poco los delitos estos cuando a alguien le acusan de blanquear, o no de blanquear, sino de incumplir las normativas antiblanqueo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si prestamos un poco de atención y nos vamos pues al Banco Central Europeo, Banco de España o tal, las sanciones por incumplir las normativas antiblanqueo son continuas. ¿Por qué? No porque se actúe de mala fe, sino porque a veces son tan complejas esas normativas que es muy difícil cumplir la rajatabla. Y bancos consolidados incumplen a veces esas normativas y se les aplican sanciones. Cosa que no quiere decir que el caso Changpeng Zhao sea ¿no? Porque él, como bien has dicho, decía a sus trabajadores, más vale pedir perdón que permiso. Entonces, estamos en otra dinámica. Pero sí que es verdad que al final no es un delito, evidentemente, que se pueda comparar con lo que hace Sam Bankman-Fried, que es coger el dinero de los depositantes y meterse en el bolsillo. O sea, esto no tiene nada que ver. Dicho esto,
Changpeng Zhao al final se declara culpable y dimite. Hombre, eso me incita a pensar que de una manera o de otra, no sé exactamente cómo, pues ya llegó a un acuerdo y ya se aseguró de que la pena no fuera mayor. Y no me digáis cómo, porque no lo sé, ¿no? No sé lo que ha pedido el fiscal, no sé cómo ha ido la cosa, pero entiendo que ha habido una cierta tira floja, una cierta negociación, y la pieza de caza ha sido que Changpeng Zhao deje de ser CEO de Binance, ¿no? Y Changpeng Zhao, pues como ya ha hecho la fortuna y ha hecho tal, y quería, entiendo, proteger Binance a toda costa, ¿no? Que es su niño, la niña de sus ojos, pues ha aceptado salirse y ahí se quedó todo, ¿no? Entonces, por eso digo que al final es una cosa que todo el mundo sabía, ¿no? Que seguramente Binance han cumplido algunas de las normativas antiblanqueo, como muchos otros. Lo que aquí también hay que demostrar si ha habido mala fe o no ha habido mala fe, ¿no? Entonces, yo por ese lado entiendo que la pena seguramente habrá sido más leve que si hubiera sido alguien diferente, pero también entiendo esto, que no va a afectar al mercado, digamos, para nada, ¿no? Y lo está demostrando. Joder, pero Salvani, dices que Vaina es un poco la niña de los ojos de CZ, pero no solo de CZ. Veía antes que ha bajado un 30% en el mes de abril el trading de criptos y en la compraventa de NFTs, pero vemos que el 50% sigue estando en Binance. O sea, siempre es como increíble. Y luego me interesa muchísimo que comentemos un poco el tema de BNB, el token de Binance, que está acercándose a máximos históricos, o sea, está en valores ya cercanos, no deja de subir desde hace muchos meses, y tenemos la multa de 4.300 millones de dólares a Binance. Tenemos la división de Changpeng Zhao, que es, bueno, pues igual no es tan importante, pero joder, es la cara visible de este exchange en todo el mundo, evidentemente. Tenemos problemas en Nigeria, les acusan de devaluar su propia moneda, también temas de blanqueo de capitales. Les acusa las autoridades de Canadá. Tienen problemas, o sea, tienen problemas en muchísimas. Con Estados Unidos siempre van a estar teniendo problemas, pero a pesar de ello, la gente sigue confiando en la tecnología. Entiendo que es en la tecnología que hay detrás de BNB, de Binance, no en el propio exchange. Pero ¿cómo os explicáis que le vaya también al token cuando está con tantos líos abiertos Binance? Bueno, yo creo que todo esto es un pez que se muerde la cola. Es decir, al final, tú mismo lo has dicho, claro, si estamos ante un actor que tiene más del 50% de cuota de mercado, que quiere decir que se mete en el bolsillo más del 50% de las fees que se generan por operativa, pues evidentemente da una imagen de solidez que alimenta a que la gente confíe en Binance, porque diga, hombre, no, es aquello de, si Binance se cae, apaga y vámonos, o sea, ya es lo último, ¿no? Entonces yo creo que va un poco en esa línea. Respecto a los temas legales que pueda tener, bueno, Binance es el actor más relevante de la industria, por lo tanto, si se quiere atacar la industria, se va a atacar a Binance. Y un poco yo creo que es esa traslación que se hace en estos hechos, ¿no? Yo creo que esta dinámica solo se podría romper si se demostrara que Binance en algún momento ha realizado alguna de las prácticas que realizó FTX. Es decir, que ha metido la mano en los wallets de los usuarios. Entonces ahí cambiaría la historia, pero mientras eso no sea así, que no, parece ser que no es así, entiendo las dinámicas que hay y creo que seguirán, porque al final la cuota de mercado es la que manda. Álvaro. Sí, claro, tiene muchos problemas Binance, pero lo que dice Albert, que la gente, hasta en el propio exchange, la gente sigue confiando bastante y no parece que está haciendo esas prácticas que sí que hacía FTX. Con el tema del token de BNB, aquí hay que analizar su utilidad, ¿no? La utilidad viene de la BNB Chain, ¿no? Que es esa tecnología que decías, y como también tiene una actividad muy, muy, muy potente todavía. Para mí, si está haciendo una corrección, realmente parecía, o sea, no muy diferente a la del Bitcoin, es decir, ha subido mucho desde prácticamente principios de marzo, viene en corrección, lo que yo entiendo que puede ser también una consolidación, y justo está en una directriz bajista que si se la rompe, pues puede incluso atacar esos máximos históricos y romperlos. Entonces, a mí no me gusta especialmente, creo que ya lo he comentado alguna vez, el token, de hecho nunca lo he comprado ni operado, pero sí que entiendo que si Bitcoin rompe la zona de reacumulación y sube, pues también lo hará el token BNB, que efectivamente sigue mostrando mucha confianza a los inversores todavía, claro.
Es que estoy viendo aquí en TradingView y es increíble. O sea, está en niveles de diciembre de 2021, antes del cripto invierno. O sea, cuando ganó, es verdad que pasó de enero del 21, sí, a mayo del 21, de $44 a 700, es una burrada de revalorización, pero es que se está acercando ya a los anteriores máximos históricos, o sea, es que se está comportando muy bien últimamente. Es lo que veo de Binance, de BNB, claro, no de Binance como tal. Pero también las cifras de Binance son también así, porque al final es verdad que si tienes el 50% de los movimientos de cripto en exchanges centralizados, pues tienes ahí una gran parte del pastel. Otra gran parte del pastel, que siempre nos preocupa, porque el ecosistema cripto al final, una de las características más importantes, uno de los ejes centrales es la descentralización, y este tipo de noticias nos hace plantearnos cómo será el futuro del ecosistema cripto. Os leo, según los analistas de CryptoQuant, la minería se ha vuelto peligrosamente centralizada, con solo una organización que posee las criptomonedas minadas a través de 9 pools principales, controlando colectivamente alrededor del 50%, por el 47%, pero por facilitar que es radio, alrededor del 50% de la tasa de hash de la red. ¿Creéis que, no tanto el ecosistema cripto tal vez, pero creéis que, igual que pasa en la economía tradicional, y que ahí entra normalmente el papel del Estado, pero creéis que en la economía descentralizada también tenderá a quedarse cada vez en menos manos? Aquí habla de la minería, pero ya os pregunto en general. Pues ahora es un tema interesante este. Estamos leyendo que, por ejemplo, el Bitcoin hay dos pools de minería, que son Foundry USA y Antpool, que controlan casi el 50%, ¿no? Estos son datos de CoinDance. Ahora bien, esto es peligroso, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Para el Bitcoin. Porque se habla mucho del ataque, ¿no? El 51%, esto en general con todas las criptomonedas. Ahora me gusta también saber la opinión de Albert, pero yo entiendo que el ataque del 51% en Bitcoin es imposible. Ya no sé en otras criptomonedas quizás sí, pero en Bitcoin no es imposible, porque tú necesitas tener una red de mineros muy, muy, muy potente, ¿vale? Para conseguir tú minar el bloque. Pero claro, ese ataque suele ocurrir muy rápido, en pocos segundos, y el bloque tarda en minarse 10 minutos. Por lo tanto, puede que seas detectado antes y al final te bloqueen esa forma mala, ¿no? de actuar, maliciosa de actuar, y aunque lo consigas al final, puede ser detectado, se puede hacer una bifurcación por la comunidad y te dejan fuera, ¿no? de la nueva bifurcación. O sea que yo creo que al final no es un gran problema, por mucho que se hable, ese posible ataque del 51% en Bitcoin. Obviamente los fundamentos del Bitcoin son la descentralización, casi más importante diríamos, ¿no? La descentralización, y no guste, ya sea con los ETFs o con la minería, porque con los ETFs también se puede ir centralizando, ¿no? Un poco el poder. Con la minería en Estados Unidos creo que, no sé si tienen pues, casi un 40%, no 38% del poder del hash, o sea que es un problema sí, pero no creo que pueda realmente haber un ataque, este famoso ataque del 51%. No sé tú qué opinas, Albert, de todo eso. Bueno, a ver, primero hay que, yo creo, tener en cuenta varias cosas. La primera es que, como en otros conceptos, cuando hablamos de descentralización, esto no es un concepto absoluto. Estamos hablando de una tecnología. Y la tecnología, por definición, las tecnologías están estructuradas por capas. Entonces, puede ser perfectamente que haya capas de toda la estructura que sean descentralizadas y otras no, porque ahora nos estamos preocupando de esto. Pero ¿quién se preocupa de dónde están alojados todos los protocolos descentralizados? Resulta que están alojados en los mismos servidores en la nube del mismo proveedor. También es una centralización eso. Es decir, que al final es muy difícil tener una centralización absoluta. Una centralización absoluta solo conseguiríamos con que cada uno de nosotros tuviera un nodo de la red en casa y esa sería la descentralización absoluta. Pero si no, es muy difícil pensar en eso. Entonces siempre habrá puntos en donde va a haber esa centralización, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. La centralización de la minería, ¿por qué se produce? Pues porque para minar necesitas muchos recursos. Claro, si necesitas muchos recursos, quiere decir que la minería no es escalable, o sea, no es escalable, no puedes empezarla desde abajo, porque el otro día salía una noticia de que en Bitcoin se minó un bloque por parte de un usuario individual.
no sé, ahora no sé qué hay, 300.000 bloques me parece minados y me parece que de esos 300.000 solo por usuarios individuales se han minado 250. Sí, Es decir, sí, sí, sí. esta es la realidad, ¿no? Y la realidad es porque necesitas una capacidad de cálculo brutal para poder realmente minar esos bloques. Entonces, sí que hay una centralización, evidentemente, ¿no? Y volvemos al debate que surge en diferentes aspectos cuando hablamos de blockchain, de que la centralización está muy bien como concepto, pero no busquemos la descentralización absoluta, porque no existe. No existe. En una capa u otra vas a tener centralización. Y respecto a lo que ha dicho del 51%, sí, más o menos yo lo veo igual, o sea, es decir, no es una de las incógnitas, ¿no? Tú puedes intentar hacer una maniobra para aprobar un bloque incorrecto, pero claro, en esos 10 minutos pueden pasar muchas cosas, entonces tampoco está claro que se pueda, digamos, alterar la red de esta manera, y además esto se descubriría y por lo tanto iría también en tu contra, porque si tú tienes bitcoins almacenados y acabas de sabotear la red, pues esos bitcoins no valdrán de nada. O sea que es un poco es un poco la gran maravilla de realmente esta tecnología, ¿no? Que es una tecnología que implica a todo el mundo y según teoría de juegos, como todo el mundo en principio sale ganando, se hacen las cosas bien, es muy difícil que realmente a alguien le salga rentable hacer las cosas mal, ¿no? Pero, insisto, el tema de la descentralización, tenemos que quitarnos, yo creo, un poco la venda de los ojos. Está muy bien descentralizar, pero que no podremos descentralizar absolutamente todo. Habrá algún punto en el que esté centralizado. Me parece, Álvaro, no sé si estás de acuerdo, me parece muy interesante esto de las capas de descentralización. Claro, a mí claro, pues aquí he ido apuntando minería, es una de las capas que evidentemente Claro, no está descentralizada del todo. pero tú ten en Los cuenta que no nodos, solo, sí, claro, pero no solo hablamos de blockchain, ¿eh? Hablamos de cualquier tecnología. O sea, tú cuando creas una red de sí, claro, y ordenadores, de la economía tradicional, esa estructuración va por capas y claro. realmente cuando te hablan de la teoría de redes te hablan de una teoría de capas, ¿no? Fluye, la información va fluyendo de capa a capa. Claro, Bitcoin al final es una red, por lo tanto funciona igual. Entonces esas capas, pues puede haber capas descentralizadas, pero no quiere decir que esté todo descentralizado. Y a lo que voy, no penséis que en un futuro, cuando se termine la minería, dentro de que creo que son 140 años, vamos, que muy bien se nos tendría que dar la cosa para seguir vivos, pero que sí que podría haber una centralización de los propios satoshis también, después de que ya se hayan minado todos, pues que hombre, pues se queden en manos al final de fondos de inversión, de grandes bancos que los vayan comprando, por ejemplo. Bueno, esa es yo creo, la batalla, ¿no? Que tenemos ahora, que es, la batalla que tenemos ahora, ¿cuál es? Pues que hay prácticamente 20 millones de bitcoins emitidos y que solo hay 21 de masa monetaria. Entonces, claro, estamos llegando a un punto en el cual, no, los que estamos dentro estamos insistiendo a la gente, hay que comprar bitcoins, hay que comprar bitcoins. De hecho, bueno, os hago un spoiler, yo seguramente publicaré la semana que viene un post en LinkedIn, ¿no? Que he hecho la división, es una sencilla división, pero que sepáis, ¿no? Que con 21 millones de tokens y 8.000 millones de población mundial nos toca a 0,0026 Bitcoin por persona. O sea, esto es así. Si la población no aumenta. Claro, exacto. Entonces, si todo el mercado descentralizado, la economía que surge alrededor de Bitcoin y de la blockchain evoluciona como nosotros pensamos, pues habrá, digamos, bofetadas por adquirir esos Bitcoins, ¿no? Porque hay muy pocos por persona. Entonces, pues esto es lo que tenemos y con lo que se va a tener que lidiar. Álvaro, que estás ahí muy Sí, callado. es posible que se vayan haciendo con bastantes bitcoins, pero bueno, ya se verá, ¿no? Dentro de unos años, a nosotros, bueno, afortunadamente o desafortunadamente no nos tocará vivirlo, porque estaremos ya, ¿no? Dentro de una caja para ese entonces, pero es verdad que ahora mismo sí que está muy distribuido, sí que es verdad que ahora se van a meter pues cada vez más, ¿no? Grandes fondos, gestores, gobiernos incluso, creo que también se irán a meter, como hacen con el oro, ¿no? Los bancos centrales para tener bitcoins en su tesorería y irán acumulando y cada vez para el ciudadano normal va a ser más complicado, ¿no? Hacerse, como decía Albert, ¿no? Con un 0,01, 0,1, da igual, va a ser... Ahora más o menos, pues muchas personas pueden, ¿no? Acceder a tener ese porcentaje de Bitcoin, pero quizás dentro de unos años sea prácticamente imposible, ¿no? Si el Bitcoin sigue subiendo de valor y ya solo puedan acceder los grandes players a ir acumulando Bitcoin. Con el oro no ha pasado, es decir, el oro pues está más o menos descentralizado. Sí que es cierto que hay
los bancos centrales tienen mucho Es oro, verdad. pero sigue siendo un Es activo verdad. descentralizado y llevamos 5.000 años, ¿no? con el oro, llevamos muy poquito con el Bitcoin, o sea que ya veremos, pero sí, es un problema que puede pasar. No sabe, como no sabemos el futuro, ya veremos, pero con el oro no ha pasado, o sea que tampoco tiene por qué pasar, ¿no? Sí, yo de hecho en esto, yo cuando hablamos o cuando me preguntan por este tema siempre digo lo mismo, digo, yo compro Bitcoin, nunca lo vendo. Y yo, ¿a qué escenario creo que nos dirigimos? Nos dirigimos a un escenario que pasa, como ha dicho Álvaro, con el oro también, en que no se va a transaccionar con Bitcoin, yo creo. Bitcoin se va a utilizar como colateral. ¿Por qué? Porque a mí no me sale a cuenta desprenderme de mis bitcoins si aumentan de valor a esta velocidad. Yo lo que quiero es, los utilizo como garantía para conseguir un préstamo, para conseguir capacidad económica o lo que sea, pero mis bitcoins son para mí, me los guardo y no me desprendo de ellos. Y yo creo que vamos hacia este escenario si estamos en una situación de escasez, como estamos viendo, como puede producirse si aumenta la demanda, ¿no? Y esto la gente también lo tendría que tener en cuenta. Por eso es tan importante, yo creo, pues hacerse una carterita con los pocos bitcoins que puedas obtener, pues bueno, guardártela, porque si estamos en lo cierto, realmente pues es una oportunidad histórica. Os cambio ahora de tema para estos últimos minutos. Pantera Capital, el fondo con el nombre más guay, la verdad, entrando en el ecosistema de Telegram, en Toncoin, en esta, pues esa red que, bueno, de la que Telegram realmente se salió en 2021, pero sigue siendo un poco del entorno. ¿Le dais tanta credibilidad como Pantera Capital a la red de Toncoin? Bueno, yo creo que... sí, Continúa, Albert. No, bueno, simplemente, Bueno, yo creo que Tom tiene una cualidad muy buena que tiene muy pocos proyectos, que es lo que creo que ha visto Pantera Capital, que es que ya tiene la comunidad de usuarios. Es decir, tú cuando hablas de startups del ámbito blockchain o incluso de otros ámbitos, los inversores lo primero que te piden es que demuestres tracción de ese proyecto, ¿no? Y la tracción se consigue teniendo una comunidad de usuarios a la que le puedas vender ese producto o ese servicio, lo que sea. En este caso, Tom ya tiene la comunidad de usuarios creada, por lo tanto, ese es el gran activo y el gran valor de Tom. Y yo creo que la apuesta de Pantera va en esa dirección, es decir, si tengo unos usuarios que ya son tecnológicamente avanzados porque usan una herramienta que ya se considera tecnológicamente pues un poco más avanzada que otras, les ofreces la posibilidad de transaccionar en esa red de una forma limpia, una forma segura, etcétera, etcétera, lo tienes todo. Y por lo tanto yo creo que ahí va la apuesta de Pantera. Sí, Álvaro. muy en la línea de Albert, la verdad. Si tú, además Telegram, que creo que tiene 900 millones ya de usuarios y posiblemente vaya más, ¿no? Porque es una empresa que estaba en Rusia, creo que ahora se ha ido a Emiratos Árabes Unidos y tiene una proyección tremenda. Claro, si Ton puede impulsar que esta adopción de muchísimas personas en el mundo de criptomonedas, pues puede ser un proyecto muy, 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 muy interesante y con proyección. Y ahora mismo estamos viendo también cómo Telegram te paga por los sitios de publicidad en las comunidades, grupos de Telegram, te paga con la propia criptomoneda TON. Entonces, claro, todo esto se puede empezar a tener un uso generalizado de muchas personas y que la adopción sea masiva. Entonces, sí, desde luego es un proyecto muy, muy interesante que hay que tener en cuenta. Yo no suelo invertir mucho en altcoins, pero esta sería una de las que miraría detenidamente, desde luego. Y otra que ha tenido un comportamiento brutal últimamente, ahora la tenemos como novena criptomoneda en capitalización de mercado. Ha superado ya a Cardano en 2.000 millones de dólares ahora mismo, con cifras de ahora mismo, que esto evidentemente puede cambiar en muy poco tiempo, pero con las cifras de ahora mismo está en novena posición, Toncoin, por encima de Cardano y oliendo ya a Dogecoin, porque están a 1.000 millones de diferencia solo. Y ya se pondría como octava, ya por detrás de XRP, que hombre, pues más histórica, ¿no?, dentro del ecosistema cripto. Pero vamos, buenísimo comportamiento, no sé si estáis de acuerdo con esta altcoin en los últimos meses. Claro, pero tú imagínate, es lo que ha dicho Álvaro ahora mismo. Imagínate además que ahora le den uso. O sea, le den realmente uso. Y por lo tanto provoque más adopción. Pues evidentemente la moneda se irá para arriba. Entonces, yo creo que estamos viendo el inicio de esto, ¿no? Pues mira,
siempre está bien ver los inicios. Oye, un gustazo, sobre todo la parte aquí de la descentralización, que son temas siempre muy interesantes de comentar del ecosistema cripto. Y me gusta a mí siempre ponerme en futuribles dentro de 100 algo años, cuando estén todos los bloques de bitcoins minados y demás. Así que nada, muchas gracias a ambos. Albert Salvani, Álvaro Basagoite, muchísimas gracias a ambos como siempre. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Pedro, Albert. Hasta la próxima. Hasta luego.